hasta cuándo vamos a tener. Vamos a hacer hoy día la clase virtual. Ya ha habido un comunicado de la facultad. Esta semana vamos a hacer la familia apiáceas. Las apiáceas antes se llamaban umbelíferas. Dentro de las umbelíferas está, por ejemplo, el anís, ¿no? Por esa forma de umbela que tiene sus flores, ¿no? Su inflorescencia. Todas las apiáceas umbelíferas son plantas herbáceas anuales, ¿no? Algunas son bianuales, otras son perennes, ¿no? Unas viven poco tiempo, como la zanahoria, por ejemplo, ¿no? Otras son perennes, como la cicuta. Los tallos, por lo general, son huecos. A veces los niños agarran el tallo y lo agarran para jugar, ¿no? Para soplar cosas así, pero ellos a veces no saben que es una planta tóxica y se intoxican. Hojas alternas, bueno, ya saben ustedes que la descripción se las pongo, pero no les pregunto eso, ¿no? Son flores pentámeras, o sea, tienen cinco pétalos, 5 sépalos, 5 estambres, sus gineceos de la parte femenina. Y el fruto es variable, ¿no? Es un esquizocarpo seco de medio parte inferior, o sea, ustedes se imaginan un granito de anís, así son los frutos. Y ya vamos a ver cuáles son las plantas tipo, ¿no? Que nosotros lo usamos, ya sea en la comida o como adorno, ¿no? Acá tenemos algunos tipos, ¿no? Para nosotros, por ejemplo, el lápiz gravioles, que es el lápiz normal que nosotros consumimos, cumino simino, que es el comino, Daucus carota, que es la zanahoria, Petrocelum crispum, que es el perejil, y Pimpinela lisum, que es el anís, ¿no? Esas son las que conocemos acá en Perú. Hay otras, ¿no? Que no se conocen mucho, pero hay que ver que estas que están acá, por ejemplo, son justamente las que nosotros usamos en la cocina, ¿no? Y hay otras que son tóxicas, ¿no? Que no saben. El primero es la Aterusa sinapina, fíjate la foto que está acá, ¿no? A nosotros nos hace recordar algo a las hojas de zanahoria o al perejil, ¿no? O sea, se confunde por esa parte, pero esto tiene una característica, ¿no? Que tiene un olor a ajo, un ajo desagradable, ¿no? No es un ajo normal, sino es un ajo que parece que estuviera medio descompuesto, ¿no? Nombres comunes, hay varios dependiendo de la parte donde se cultive y más para nosotros sería apio del perro, ¿no? Planta de 25 a 60 centímetros de alto, ¿sí? Ahí se nota que es parecido al perejil. Flores blancas y vainas que son discretas, no son muy grandes, muy notorias, ¿no? Muchas veces hay gente que se confunde, ¿no? Pero cuando nosotros olemos el perejil tiene un olor típico. Entonces, si nosotros tenemos una planta de perejil, bueno, entre comillas perejil, que tiene olor a ajo, obviamente es una planta tóxica, ¿no? Estamos hablando de la TEUSA, ¿no? Por lo general crece en el hemisferio norte, pero actualmente con esto de los viajes en avión por aquí y por acá, las semillas también se van distribuyendo, ¿no? Y hay plantas que van pasando de un lugar a otro. En algunos casos, estas plantas son que desplazan a otros. O sea, desplazan a otras propias del lugar. Toda la planta es venenosa y la toxina es un polialcohol, se llama eutusanol A, ¿no? Y tiene algo de conina, algo de caloidina, no tanto. Es una planta muy tóxica, ¿no? Se puede producir náuseas, vómitos, diaforesis
dolor de cabeza. Esto obviamente va a ser relativo a la dosis consumida, ¿no? Y la toxicidad se asemeja a la intoxicación por citotoxina, como se más adelante. Por fortuna, para nosotros no es muy tóxica, ¿no? Pero igual, ¿no? Los signos y síntomas que se van a manifestar van a depender directamente de la cantidad que se ingiera, ¿no? La mayoría de veces es una ingesta involuntaria, pero hay niños más que todo que curiosos, ¿no? También hay animales que a veces lo comen, ¿no? Los signos se van a manifestar en forma rápida, una hora más o menos, ¿no? En algunos casos es un poco más, especialmente cuando el estómago está vacío, ¿no? Y en algunos casos puede haber convulsiones. No, no siempre hay convulsiones, pero en algunos casos sí. En caso que la convulsión no termine ahí, a veces cuando uno convulsiona, a veces se golpea, por ejemplo, la cabeza, ¿no? O las convulsiones mismas generan a veces una dificultad respiratoria. Y esto es lo que le va a hacer que la persona pueda fallecer, ¿no? A veces por insuficiencia respiratoria indirecta, no directa, pero puede producir esas cosas. Eh, lo que hay que recordar que como hay náuseas, vómitos, esas cosas, puede haber problemas con el equilibrio electrolítico, entonces hay que dar, ¿no? Reponer electrolitos, pero también puede haber en algunos casos insuficiencia renal por lo que se llama la ratomiólisis, ¿no? La ratomiólisis es una afección que hace que los músculos se deterioren y se rompan, ¿no? Vertiendo todo su contenido al torrente sanguíneo y esto puede hacer que la orina salga rojiza y puede haber que haya un taponamiento renal, ¿no? Por eso es que se habla de insuficiencia renal. En caso de, en caso de intoxicación, el tratamiento es básicamente sintomático, hay que controlar si la radiomiólisis hay que ver eso. Y en caso de convulsiones, dar anticonvulsivante, ¿no? Como diazepam o lorazepam, esto obviamente es inyectable, ¿no? De frente a la vena, por fortuna el diazepam y el lorazepam, su dosis tóxica es bien alta, ¿no? Salvo que una persona tenga problemas cardiorrespiratorios a nivel central o haya ingerido algún otro depresor como el alcohol etílico, ¿no? Entonces ahí sí puede ser que haya un problema. La cicuta, fíjese, la planta es parecida también a la hoja de zanahoria, de perejil. Pues por eso es que todas estas plantas siempre se confunden, ¿no? Nombre científico, cicuta bulbifera o Douglas, ¿no? O cicuta maculata, que es la más conocida, ¿no? Que es con la que mataron a Sócrates, al filósofo Sócrates. Nombre común es varios, ¿no? Cicuta es el más común, ¿no? Para nosotros es el más común ese nombre, así es como lo conocemos. Planta que varía hasta 1,80 m más o menos. Hojas pinnadas, aquí vemos, ¿no? Pero tiene dos o tres partes, tiene, ¿no? Ahí vemos, ¿no? En algunos casos tiene tres, o de tripinnada, unipinnada, tripinnada. En este caso son tripinnadas que tienen tres. Flores blanquecinas, olorosas, y la raíz es un gas de raíces tuberosas, ¿no? Ahí, no, acá no se ven las patas. Al cortarse el tallo se queda una savia aceitosa color amarillo y un olor a pastinaca, un olor a pastinaca, así lo define, ¿no? Hay muchas veces el hombre tiende a comparar cosas, ¿no? Y en este caso lo han comparado así.
Y siempre crecen en terreno húmedo, o sea, en terreno seco no crecen, ¿no? Necesitan bastante agua, ¿no? En pantanos, ahí crecen, a orillas de pantano, ahí sí crecen felices están. Toda la planta es tóxica, en especial la raíz, ¿no? Y tóxico, la toxina es una sustancia llamada psicotoxina, que también es un alcohol, que es un antagonista del GABA, ¿no? Los receptores GABA, acuérdense, es receptores que son una sustancias depresoras, ¿no? Y los signos y síntomas, eh, fíjate que la gente la confunde con la zanahoria, ¿no? Incluso hay gente que, por ejemplo, al momento de cocinar, pone parte de así, de la hoja de zanahoria, la pica así finito como si fuera apio, ¿no? Entonces, hay gente que se confunde, ¿no? No sabe, ¿no? Entonces, como no encuentran la raíz naranja de la zanahoria, piensan a veces que es una planta que está inmadura, que todavía no ha producido la raíz, ¿no? Esta sustancia de la cicutoxina no debe confundirse con la cicutina, que la cicutina sí es un alcaloide, ¿no? En cambio, la cicutoxina es un alcohol. Vamos a ver en un momento, ¿no? Hay igual, ¿no? Náuseas, vómitos, salivación excesiva, trismo, convulsiones. Igual, ¿no? La muerte es igual que el tóxico de la planta anterior, también por el alcohol. Entonces, los signos y síntomas son muy adecuados, ¿no? Muy parecidos, ¿no? Igual en caso de convulsiones, diazepam o lorazepam, controlar las anomalías electrolíticas y también ver la radiobiólisis, ¿no? Entonces, ese es un problema que se lisan los músculos y se comienza a verter todo al torrente sanguíneo. Acá está, esta es la estructura, ¿no? No veo un poquito largo, pero acá vemos que es un iPhone, ¿no? Tiene tres dobles enlaces, dos triples enlaces y tiene 17 átomos de carbono, ¿no? Y tiene dos grupos OH. Entonces, estamos viendo, ¿no? Alcohol primario y secundario. ¿No? Esta planta, de ahí miren esta foto, la forma de ojo, ¿no? Las hojas se parece al perejil. Si ustedes dejan el perejil que siga germinando, siga creciendo, va a haber inflorescencia, va a tener sus semillas, ¿no? Es, y va a ser muy parecido, ¿no? O en antiacuática, llamado en algunos casos o en anticrocata. También es una anterífera, se conoce como hinojo de agua, y hay muchos nombres, ¿no? Apio bravo, dedos de hombre muerto, nabo el diablo, muchos nombres. La esquizona es una planta similar a las anteriores, pero en este caso es perenne, ¿no? Puede estar postrado, o sea, echado en la tierra, o puede estar igual, ¿no? En terrenos húmedos, pantanosos, ¿no? Se requieren estas plantas, se requiere que estas plantas para que crezcan, se desarrollen, estén en ambientes muy húmedos, ¿no? Es hasta 1 mes y medio, la raíz, acá no se ve la raíz tampoco, tallo también hueco, muy ramificado, hojas inclinadamente compuestas, flores blancas en umbelas, ¿no? Ya saben que umbela es eh, como una sombrilla, ¿no? Toda la planta es tóxica y la toxina es la oenantotoxina, que es un compuesto alifático insaturado, o sea, tiene enlaces dobles. La enantotoxina ataca el sistema nervioso, también ataca vía el GABA, ¿no? El GABA es el ácido gamma butírico, que es un neurotransmisor importante.
Entonces tenemos esta toxina, entonces van a haber problemas con eso, ¿no? Tóxica para todos los mamíferos, vómito, convulsiones persistentes y paro respiratorio por el exceso de convulsiones, ¿no? Las convulsiones son contracciones involuntarias de músculos esqueléticos y ahí está incluido los músculos intercostales, ¿no? Diafragma también. Igual, ¿no? El inicio es generalmente rápido, una hora, igual, lo mismo, las signos y síntomas iguales. Ese es lo bueno de estudiar plantas por familia, ¿no? Que tienen compuestos similares, entonces los efectos ahí van a ser similares, ¿no? En algunos casos es más fuerte, otros más débil, pero ese es lo que puede pasar, ¿no? Igual que en las anteriores, controlar la radiomiólisis, insuficiencia renal y controlar los valores electrolíticos, ¿no? Ya se sabe que si está vomitando no es necesario cuantificar, sino de frente reponer electrolitos, ¿no? Obviamente no por vía oral, sino por vía eh, inyectable, ¿no? Para enterar, porque los mismos vómitos que están produciendo. Igual su anticonvulsivante, diazepam, lo diazepam, y esta es la toxina, ¿no? Es también oral. Es un nombre larguito, y también 17 átomos de carbono. Y la cicuta, miren acá la foto, también es muy parecida al apio de la zanahoria, se parecen bastante. Y esta sí su nombre es Phonum maculatum. Y esta sí tiene alcaloides, ¿no? Su nombre común, perejil de sapos, perejillón, bueno, cicuta mayor, hay también cicuta menor, que es más tóxico todavía que este. Originaria de Europa, norte de África, puede ser que los griegos lo usaban para castigar a los condenados a muerte, dejaban de beber esto, ¿no? Este era el caso de Sócrates, que es el más conocido. Se ha introducido a varias partes del mundo, Sudamérica también es incluido, ¿no? Pero bueno, muchas plantas que sí pueden crecer en esos parques. Pero lo que sí necesita es buena cantidad de agua, ¿no? Son bien sedientas estas plantas, ¿no? Planta herbácea bianual, hasta 2,9 metros de altura, tallo hueco, manchado, tiene manchitas, se ve verde con manchas violetas, púrpuras, hojas pingadas, o sea, tres puntas, planas, pétidas, no huele bien, negras, triangulares, bueno, varias cosas. Flores pequeñas, blancas, unidas en umbelas, fruto es un aquenio, ¿no? Así acuérdense como el anís, granito de anís, así, esos son los aquenios. Semillas pequeñas de color negruzco, y la planta entera es nauseabuda al romperla o rasgarla, ¿no? Son olores no agradables. Crece en terrenos baldíos, húmedos, y esta planta sí es rica en alcaloides, básicamente alcaloides piperidínicos, ¿no? Y la parte donde más se encuentran estos alcaloides es justamente el fruto, ¿no? Y a veces la gente lo confunde, ¿no? Dice, este es anís, y para que consumirlo, ¿no? A veces dice perejil, hace su comida, perejil encima y bueno, ¿no? Entonces es muy tóxico para nosotros. Toda la planta contiene, aparte de alcaloides, depósitos flavonoides, cumarínicos, aceites esenciales y otros alcaloides más, ¿no?
una neurotoxina que lleva funcionalmente el sistema nervioso central, produciendo el llamado cicutismo, ¿no? Que es la famosa cicutina. Y es muy, muy tóxico. La toxina es semejante al curare. Acuérdense que el curare es una planta que impide la neurotransmisión en la sinapsis neuromuscular, ¿no? Entonces, la persona no puede moverse, ¿no? Por eso que cuando Sócrates tomó eso, comenzó a describir qué es lo que sentía y Platón iba anotando todo, ¿no? Y él describe justamente que no podía mover los pies y así poco a poco fue subiendo, ¿no? Hasta arriba. La concentración de la toxina es variable, ¿no? Una planta va a producir diversos compuestos dependiendo del clima, dependiendo del suelo, dependiendo de la edad que tenga la planta, ¿no? Y con esto pasa igual, ¿no? Por ejemplo, el fruto verde contiene más alcaloides que el fruto maduro y estos a la vez más que las flores, ¿no? Es variable. Acá tenemos la estructura, ahí vemos la piridina con cadena lateral. Colina. Puede provocar la muerte de muchas personas, ¿no? Los rumiantes y los pájaros parece que son resistentes, pero básicamente, ¿por qué? Porque el rumiante, como tiene sus cuatro estómagos y una gran cantidad de flora, bacterias, esas son las que se encargan de, de la eliminación de estas calumnias. Las aves, bueno, tienen también una fisiología parecida y no les pasa casi nada. Caballo y burro son poco sensibles, pero los bovios, conejos y carnívoros sí. Acuérdense que los bovios son acuáticos todos, ¿no? Y otros animales no. Como los rumiantes, no, no todos, ¿no? Y los signos y síntomas comienzan a aparecer una hora después, más o menos. Puede ser más, puede ser menos. Vértigos, cefaleas, parestesias, disminución de la temperatura corporal, debilidad muscular por el problema de la neurotransmisión. Hay una gran cantidad de signos y síntomas, ¿no? Y también está acá la destrucción muscular, ¿no? Que es la red de iones. Es una afección muy, muy, muy incómoda para cualquiera, porque acuérdense que el músculo ya no se regenera. El problema. Cuando el músculo recibe una lesión, lo que pasa es que se cicatriza, ¿no? Y también hay en este caso, por ejemplo, hay problemas de depresión, ¿no? Entonces, depresión de todo lo que es la respiración y la persona muere justamente por asfixia, ¿no? Es muy antiguo, ¿no? La historia de esta planta, ¿no? Es una de las plantas tóxicas más antiguas. Ha tenido una descripción completa para su uso, ya sea suicidio o ejecución. Se ha usado bastante en lo que es la Roma y Grecia, básicamente Grecia. No hay antídoto. Cuando recién ha sido ingerido, perdón, cuando recién ha sido ingerido, se, se puede dar carbón activado, ¿no? No siempre, hay que recordar que el carbón activado se da en promedio hasta 2 horas después de la ingesta, en algunos casos 4, ¿no? Pero cuando ya pasa más de ese tiempo, el carbón activado ya no es eficiente. Hay que recordar que cada vez que se da el carbón activado, hay que dar un purgante salino para acelerar la, la expulsión. En caso de convulsiones se puede dar diazepam, ¿no? Con bastante cuidado porque hay que tener en cuenta
porque este alcaloide también es depresor, ¿no? Puede definir el centro respiratorio, entonces hay que tener bastante cuidado. Hay que usar la diuresis forzada. ¿Por qué? Cuando se produce radiodiólisis, hay acumulación de toxinas, el riñón no funciona y a veces es necesaria una diálisis, ¿no? Ventilación asistida por la depresión de la respiración, ¿no? El paciente no es atendido, bueno, puede ir, al cementerio y en algunos casos queda todavía algunos problemas neurálgicos como la miastenia que pueden afectar a la gente, ¿no? Una persona queda con secuelas fuertes. Eh, Hoy día yo he preparado hacer 2 clases, ¿no? Las tengo listas, pero como la otra semana es la última clase, la otra semana hacemos 2 clases, porque esta semana he estado con un resfrío y una bronquitis bien fuerte. No puedo hablar mucho, más bien podemos aprovechar ahora para lo que puedan exponer, expongan sus temas, ¿no? Ya. La otra semana sí hacemos la clase que sigue, que es plantas tóxicas para animales, y creo que es peces tóxicos, creo que nos falta. Hacemos las 2 clases la otra semana. Ahí la disculpa del caso, el problema que he tenido. ¿Eh? No, sí, gracias a ti y a todos ustedes. Entonces pueden, yo ya dejé de presentar para que hagan. Buenos días. ¿Se escucha y se puede ver bien? Sí, sí se ve bien. Ya, ok, ya voy a empezar. Ok, buenos días, profesores y compañeros. Hoy nos ha tocado exponer sobre los peces tóxicos en el Perú. Los expositores es Malcolm Aarón Rojas Vargas y quien les habla Jordan Diego Durán Pauca. En toxicología marina se denomina un pez tóxico a toda especie de pez que es capaz de producir un cuadro de intoxicación o envenenamiento en el ser humano, ya sea por la inoculación directa o por la ingesta, las cuales tienen toxinas propias o bioacumuladas a través de la cadena trófica, como algunos peces que están contaminados con mercurio. Y es importante distinguir actualmente entre un pez que es venenoso porque tiene un aparato inoculador y un pez que es tóxico, que la intoxicación se da al consumirlo en la composición de sus tejidos. Y ambos grupos representan un problema para la salud pública que es relevante principalmente en las zonas costeras, donde la pesca artesanal, el buceo y el consumo eh, de productos provenientes del mar son actividades cotidianas.
Desde un punto de vista farmacológico es importante porque en el Perú tenemos una gran biodiversidad. Tenemos especies que tienen neurotoxinas que comúnmente son de naturaleza proteica, eh, que son capaces de alterar la conducción nerviosa, la integridad de las membranas celulares, a diferencia de otros venenos, por ejemplo de los de las serpientes, donde se tiene antídotos conocidos. En el Perú usualmente no se tiene un antídoto específico para tratar un envenenamiento por una especie marina. Y por eso el manejo terapéutico es normalmente tratar los síntomas y esperar a que se mejore la condición. En el marco normativo, en- bueno, primero tenemos que saber que hay especies que cambian por la corriente del Niño, especies como la barracuda, que proviene de aguas cálidas, y a través de la corriente del Niño podemos tenerlas en nuestras costas, porque nuestras aguas son normalmente frías. También deberías, a ver, el marco normativo. La vigilancia epidemiológica de estos accidentes en el país se enmarca de forma general dentro de la normativa técnica de prevención de tratamiento de accidentes por animales ponzoñosos del Ministerio de Salud, la resolución ministerial 215-2004 del MINSA, el cual, aunque está centrado en ofidismo, o sea, en el veneno de las serpientes y arañas, también reconoce a las especies marinas ponzoñosas dentro del espectro de animales de importancia médica y establece de manera general unos criterios para la notificación obligatoria, la ficha clínico-epidemiológica y los principios del manejo clínico aplicables por el envenenamiento de fauna marina. Clasificación. Tenemos a los peces que son venenosos y a los peces que son tóxicos por el consumo. Los peces venenosos, o sea, por inoculación, son peces que tienen un aparato inoculador como espinas, aguijones o dientes especializados conectados a glándulas productoras de veneno. La lesión se produce por un contacto accidental, generalmente por pisar un animal que está enterrado en el fondo marino o al manipularlo entre la pesca o cuando queda atrapado en las redes. Y el cuadro resultante combina siempre un componente traumático, o sea, por la lesión, por la inoculación del veneno, y un componente que sería la toxina. La gran mayoría, el veneno de los peces es proteica y es termolábil, es decir, pierde su actividad biológica al ser expuesto al calor. Y esto podemos utilizarlo en los primeros auxilios, por ejemplo, aplicarle agua caliente para intentar descomponer de alguna manera el tóxico y intentar salvar la vida de la persona. El veneno usualmente es local porque se inocula en una cierta zona, generando dolor, edema y en ocasiones necrosis tisular. Aunque en envenenamientos de mayor magnitud pueden presentarse efectos sistémicos, incluyendo alteraciones cardiovasculares. Los aparatos inoculadores son los mecanismos, su mecanismo varía según la familia considerada. Por ejemplo, las mantarrayas poseen aguijones aserrados, los peces de escorpión y peces sabo poseen una espina dorsal, pectorales o pélvicas acanaladas que recubren en todos los casos una vaina de tejido glandular que produce veneno. La espina o el aguijón actúan de manera analógica a una aguja hipodérmica que penetra la piel, y la vaina que recubre la estructura se rasga mecánicamente y libera el contenido de las células glandulares. Y también tenemos a los peces tóxicos por consumo, que su toxicidad no depende de ningún aparato inoculador, sino de la presencia de sustancias químicas en el tejido del pez, lo cual resulta
inocuas para el animal, pero cuando una persona la consume, eso es peligroso. Bioacumulas- puede tener bioacumulación de toxinas que en la mayor parte de casos documentados a nivel mundial, el pez actúa como un vector acumulando en su tejido toxinas que en realidad son producidas por microorganismos como bacterias simbiontes, de la, simbiontes en el caso de la tetrodotoxina, los flagelados en el caso de la ciguatoxina, a través de la dieta de sucesivos eslabones en la cadena alimentaria. En, en algunas especies, particularmente los tetraodónticos, la toxina se concentra de manera selectiva en determinados órganos, como el hígado, gónadas y piel, mientras que la musculatura del animal vivo mantiene concentraciones menores y un patrón de distribución que resulta clínicamente relevante. Peces venenosos del litoral marino. El litoral peruano está bañado por la corriente de Humboldt que alberga una diversidad de peces venenosos que pueden causar accidentes por inoculación, por, por espinas o aguijones. Y entre las familias más relevantes tenemos a las mantarrayas, bueyes marinos, peces escorpiones, peces sapo. Y los accidentes principalmente ocurren a los pescadores artesanales, buzos y bañistas de las costas. Rayas marinas. Las rayas, eh, las rayas marinas de la familia Dasyatiae. Las rayas, por ejemplo, las rayas látigo constituyen el grupo de peces venenosos con mayor número de referencias en contacto accidental en la costa peruana. Estudios ictiológicos sobre nuevos registros de la fauna marina para el país han documentado la presencia de la raya del Pacífico, Dasyatis longa, a lo largo del litoral peruano. Es una especie que puede alcanzar tallas considerables y que habita preferentemente fondos arenosos, estuarios y bahías de aguas someras. Suele permanecer en el sedimento marino semienterrados, en el sustrato arenoso, parcialmente camuflados por su coloración dorsal, y su comportamiento se reduce notablemente a su visibilidad y favorece que una persona la pueda pisar accidentalmente, como bañistas descalzos o contacto inadvertido durante algunas pescas. Y este animal reacciona defensivamente con su aguijón, con el aguijón que tiene en la cola y se lo puede atacar a las personas con eso. La anatomía del aguijón que posee en la parte posterior media distal de la cola, puede poseer uno o más aguijones aserrados de estructura ósea con bordes retrocerrados que dificultan su extracción una vez han penetrado el tejido. Cada aguijón se encuentra recubierto por una vaina de tejido epitelial glandular productor de veneno, y al clavarse, la vaina se desgarra mecánicamente por acción de los propios dientes cerrados y libera el contenido directamente en la herida. Por estas características del aguijón se suele configurar una laceración irregular más que una simple punción, porque los dientes cerrados terminan desgarrando toda la piel y mayor riesgo de retención de fragmentos del aguijón que se terminan quedando en la herida. Este veneno de las rayas es una mezcla compleja que constituye enzimas como las fosfatasas y sincronucleotidasa y hialuronidasa, que favorece la difusión la difusión del veneno a través del tejido conectivo. Pero, esta combinación explica tanto como la intensidad del dolor referido por los pacientes como el daño tisular local observado en la evolución de la herida. La acción del veneno combina un efecto vasoconstrictor local que genera isquemia relativa en el tejido circundante y contribuye a la necrosis observada en varios casos donde se maneja tardíamente la herida, con la liberación de mediadores de dolor de acción directa sobre terminaciones nerviosas periféricas. En envenenamientos de mayor magnitud, la absorción sistémica de los componentes cardiotóxicos puede generar efectos hemodinámicos, aunque estos son
Infrecuentemente son infrecuentes en comparación con el cuadro local predominante. Las manifestaciones son el dolor, la isquemia, sangrado profundo, el sangrado profuso y manifestaciones sistémicas que son menos frecuentes como las náuseas, vómitos y la hipotensión arterial. A ver, el tratamiento sería la inmersión de la zona afectada en agua caliente, porque el veneno es de naturaleza proteica. Intentan entre 40 y 45 grados centígrados durante media hora, o de media hora a 90 minutos, medida que constituye el pilar del tratamiento inicial, porque el calor inactiva parcialmente las proteínas termolábiles del veneno y produce un alivio significativo. La exploración y lavado quirúrgico meticuloso de la herida, con extracción de los fragmentos que pudieron quedar atrapados dentro del cuerpo, analgesia sistémica y profilaxis antitetánica según el esquema de vacunación previo del paciente. También existen las mantarrayas amazónicas, que prácticamente sería lo mismo que en las mantarrayas de mar, aunque las personas al los ríos ser más comunes bueno, ser más pequeños en el caudal, las personas tienen más facilidad de accidentalmente pisar una mantarraya y que la mantarraya les inocule el veneno. Bagres marinos. Los bagres marinos de la familia Aridae, conocidos localmente con distintos nombres, están presentes en aguas costeras, estuarinas y en el manglar del norte del país, particularmente en la región de Tumbes y Piura, donde constituye una captura frecuente tanto bueno, en la pesca artesanal como en la industrial. Y su presencia es constante en las capturas cotidianas, convierte a las lesiones por sus espinas en uno de los accidentes ocupacionales más frecuentes en los pescadores del litoral del norte, aunque es de menor gravedad relativa ocasionados por otros. Entonces, presentan espinas venenosas, una espina que es ósea y rígida, con bordes aserrados en la aleta dorsal, así como una espina similar en cada aleta pectoral, recubiertas de tejido epidérmico glandular, que es la que produce el veneno. Un rasgo distintivo de esta familia es la capacidad de trabar estas espinas en posición erecta mediante un mecanismo articular de bloqueo. Es un comportamiento defensivo que dificulta notablemente su manipulación y la extracción en las redes, incrementando el riesgo de la punción accidental durante la selección de la pesca. Su veneno contiene fracciones proteicas con actividad hemolítica y proteolítica, capaces de dañar la membrana de los eritrocitos y otras células del tejido circundante, además de sustancias que estimulan directamente los receptores del dolor de las terminaciones nerviosas cutáneas, lo que explica la intensidad desproporcionada del cuadro álgico en relación con el tamaño habitualmente pequeño de la herida. Los síntomas son dolor local severo e inmediato, un edema progresivo y manifestaciones sistémicas generalmente leves como malestar general y diaforesis. El tratamiento es el manejo terapéutico de los síntomas, como la inmersión precoz de agua caliente para inactivar el veneno, la limpieza minuciosa y desbridamiento de la herida cuando corresponda. Un analgésico adecuado para la intensidad del dolor, profilaxis antitetánica y antibio- antibiótico-terapia. Eh, Esto es un poco menos peligroso que la mantarraya porque la espina que tiene no es tan aserrada y bueno, no deja pedazos de la espina dentro de la herida. También están los bagres amazónicos que tienen la misma aleta con ese aparato inoculador en punta y tiene el mismo tipo de glándula y aunque no es tan común encontrar eh, bueno, la manipulación de bagres marinos como en la costa del norte del país, también es para tomar en cuenta.
Las peces de escorpión de la familia Scorpaenidae son conocidos comúnmente como los cascáceos o peces de escorpión que habitan los fondos rocosos o áreas de sustrato duro a lo largo del litoral peruano, con particular abundancia en zonas del afloramiento rocoso submareal intermareal. Su coloración parda, moteada y altamente mimética con el sustrato circundante los hace prácticamente indetectables entre las rocas, que constituye el principal factor de riesgo para usos recreativos y deportivos, como para pescadores artesanales que los pisan por casualidad o manipulan de forma inadvertida durante la selección manual de la pesca. Sus espinas venenosas de esta poseen entre 12 y 13 espinas dorsales, además de espinas pélvicas y anales. Cada una de ellas recubierta por una vaina glandular productora de veneno en un mecanismo mecánico similar al descrito para Bagres crayos, pero con un veneno considerablemente más potente y con un cuadro clínico local de mayor severidad relativa. El veneno de estos escorpaendios contiene proteínas termolábiles de alto peso molecular con actividad citolítica sobre membranas celulares, actividad cardiotóxica directa en el miocardio y componentes de capacidad neurotóxica. Algunas de estas facciones proteicas actúan modificando la permeabilidad de canales iónicos en la membrana, alterando tanto la conducción nerviosa periférica como la contractilidad cardíaca en envenenamientos de magnitud considerable. Sus manifestaciones clínicas serían dolor en gran intensidad de instalación inmediata y con tendencias a intensificarse progresivamente, edema extenso en la zona afectada y en ocasiones formación de ampollas y cambios francos en coloración de la piel, sudoración profusa, náuseas, vómitos como manifestaciones sistémicas frecuentes y en casos de mayor magnitud, hipotensión arterial, arritmias cardíacas y compromiso respiratorio. La cicatrización es característicamente lenta de la herida porque puede prolongarse durante semanas, incluso con manejo adecuado eh, personal de salud. El tratamiento, la inmersión precoz en agua caliente continua, siendo la medida de los primeros auxilios más eficaz para el control inicial del dolor, dada la intensidad del cuadro álgico, y estos pacientes requieren habitualmente manejo médico con analgesia potente, incluyendo en ocasiones opioides. Los peces sapo de la familia Batachoideae. Los sapos son especies, los peces sapos son especies bentónicas de cuerpo robusto, cabeza ancha y notablemente aplanada, boca amplia y coloración pardo grisácea que le confiere un excelente camuflaje en el fondo marino. A diferencia de los escorpaénicos, no dependen de aletas vistosas para la defensa, sino de un comportamiento sedentario combinado con espinas venenosas localizadas en la aleta dorsal y en otros opérculos cerca de las branquias. Habitan en los fondos arenosos y fangosos de la plataforma continental, así como en zonas del manglar del litoral del norte peruano, donde suelen permanecer semienterrados o inmóviles a la espera de presas, que es un comportamiento sumado a su capacidad de camuflaje, favorece en el contacto accidental con redes de arrastre o con el manipuleo inadvertido durante la selección de la captura en embarcación. El veneno inoculado a través de las espinas dorsales y operculares produce un cuadro local de dolor intenso y edema progresivo, de mecanismo fisiopatológico similar descrito al de otras familias de peces venenosos por inoculación, aunque en términos generales de menor severidad relativa que en el ocasionado por escorpaénicos y con menor tendencia a las complicaciones sistémicas. Los accidentes con peces sapo suelen ocurrir durante la manipulación manual de redes y la selección del pez, de la pesca del pescado capturado, y son referidos con frecuencia por los propios pescadores artesanales como parte de los riesgos ocupacionales cotidianos por su actividad. Sin embargo, su registro formal dentro de los sistemas de vigilancia epidemiológica del país continúa siendo limitado, en parte porque la mayoría de estos episodios se resuelve con medidas caseras y no llega a ser evaluado en un establecimiento de salud. El tratamiento es terapéutico, que sigue los mismos principios generales que aplicables para otros peces venenosos por inoculación,
como la inmersión en agua caliente para la inactivación parcial del veneno, limpieza cuidadosa de la herida, analgesia proporcional a la intensidad del dolor, profilaxis antitetánica y la vigilancia de signos de infección secundaria durante los días posteriores. Peces tóxicos por consumo. Son peces que son solo tóxicos cuando son consumidos, a diferencia de los peces venenosos que no presentan un aparato inoculador y tienen toxinas acumuladas en sus tejidos huérfanos internos. Los peces globos son de los principales de los principales peces tóxicos. Son peces de cuerpo redondeado y piel modificada, capaces de infiltrarse mediante la ingestión rápida de agua o aire cuando se sienten amenazados. Es un mecanismo de defensa que se complementa en muchas especies con la presencia de pequeñas espinas cutáneas y con toxicidad en sus tejidos. Se distribuyen en aguas templadas tropicales de todo el mundo. En el Pacífico americano, especies como la Sphaeronides analutus contiene una distribución documentada que se extiende desde el sur de California hasta el Perú, lo que confirma la presencia potencial de esta familia a lo largo del litoral peruano. A diferencia de Japón, donde el consumo del pez globo constituye una tradición culinaria, en Perú su importancia alimentaria es marginal y en práctica voluntaria. El riesgo principal surge por la captura accidental de estos ejemplares junto con especies comestibles durante faenas de pesca artesanal y su posterior venta. Es muy difícil que se puedan intoxicar por esta especie, ya que no es común que se coman los peces globos en el país. Eh, tienen una... eh, sus órganos tienen toxinas, especialmente su hígado y sus gonadas, tanto en ovarios como testículos, concentran habitualmente las cantidades más elevadas de la toxina y constituyen los órganos de mayor riesgo. También su piel e intestinos, que presentan concentraciones considerables, su sangre, riñones y banques, que contienen la toxina en concentraciones menores pero no despreciables. Y su músculo, en el pez vivo, de la concentración muscular es habitualmente baja. Sin embargo, cuando el animal muere, la toxina puede migrar progresivamente hacia el tejido muscular. La toxina del pez globo es la tetrodotoxina. La evidencia acumulada durante las últimas décadas sostiene que esta toxina no es sintetizada por el propio pez, sino que de un origen exógeno, producida por bacterias marinas simbiontes de géneros como las Pseudomonas, Vibrio, Bacillus, Aeromonas y Actinomyces, entre otras, que colonizan al animal y cuya toxina se bioacumula progresivamente a través de la dieta y de sucesivos eslabones en la cadena alimentaria marina. Esta hipótesis exógena explica además por qué el pez globo criado en cautiverio con dietas libres de bacterias presenta una toxicidad marcadamente reducida en comparación de ejemplares capturados en el medio natural. Esta toxina es una molécula no proteica de bajo peso molecular con un núcleo de guanidinio característico que se une con alta afinidad de forma irreversible a un sitio específico de los canales de sodio, dependientes del voltaje presentes en la membrana de las neuronas y de las fibras musculares. Bloquea selectivamente la entrada de iones de los iones sodio a través de estos canales. La toxina impide la generación y propagación de potencial de acción a lo largo del axón, interrumpiendo de manera efectiva la transmisión del impulso nervioso tanto en fibras motoras como en fibras sensitivas periféricas. También produce un bloqueo progresivo en la conducción nerviosa que se traduce clínicamente en una secuencia característica de parestesis, parestesias, debilidad muscular ascendente y en los casos más graves, parálisis de la musculatura respiratoria, sin que exista un compromiso primario del estado de conciencia mientras se mantenga una oxigenación adecuada del paciente. Manifestaciones clínicas, manifestaciones gastrointestinales como náuseas, vómitos y dolor abdominal, neurológicas como la parestesias periorales y de las extremidades como manifestaciones iniciales seguidas de debilidad muscular progresiva. Respiratorias como la parálisis
de la musculatura respiratoria en intoxicaciones graves y cardiovasculares como la hipotensión arterial y arritmias cardíacas en casos severos. Las barracudas y ciguatera. La ciguatera es considerada a nivel mundial la intoxicación alimentaria de origen no infeccioso más frecuente asociada al consumo de pescado, con una incidencia estimada de aproximadamente 50.000 casos anuales, cifra que la mayoría de los especialistas considera una subestimación considerable de la magnitud real del problema debido a el subdiagnóstico y la subnotificación característica del cuadro. Esto significa que en este padecimiento puede ser confundido por una intoxicación alimentaria común. Y en el Perú, por la influencia predominante de la fría corriente de Humboldt a lo largo de la práctica totalidad de todo su litoral, no constituye una zona endémica de la ciguatera. Sin embargo, el riesgo se ve cuando el ingreso de especies, pero debido al fenómeno del niño, pueden emigrar especies de agua cálida a nuestro país cuando la temperatura del mar se eleva de forma significativa. El consumo de pescado importado procedente de zonas tropicales endémicas, como la barracuda, par- pargo o mero, son antecedentes de viajes frecuentes de pacientes hacia regiones endémicas del Caribe, Centroamérica, del Pacífico insular, donde pueden haber consumido pescado contaminado y vienen y retornan a su país de origen. Las especies con mayor riesgo de ciguatera son de manera consistente en la literatura internacional los peces carnívoros de gran tamaño y de ciclo de vida prolongado, entre ellos la barracuda, las morenas, los morelos y los pargos, en los cuales la toxina se concentra de forma progresiva a lo largo de sucesivos eslabones de la cadena alimentaria. La ciguatoxina, la ciguatoxina, las ciguatoxinas se originan en dinoflagelados bentónicos presentes principalmente en el del género Gambiardiscus, que son microorganismos que colonizan microalgas y sustratos de arrecifes coralínicos de aguas tropicales. Estos microorganismos son ingeridos esencialmente por peces herbívoros de arrecife durante su alimentación habitual y los cuales a su vez posteriormente son consumidos por peces carnívoros de mayor tamaño situados en niveles superiores de la cadena trófica. En este proceso, la toxina se biomagnifica de manera progresiva. Como consecuencia directa de este mecanismo de concentración trófica, los ejemplares de mayor tamaño y edad dentro de una misma especie tienden a concentrar dosis más elevadas de toxina, independientemente de la especie considerada. Las toxinas son moléculas altamente liposolubles que actúan sobre los mecanismos de canales de sodio dependientes del voltaje afectados por la tetrodotoxina, pero mediante un mecanismo farmacológicamente opuesto, en lugar de bloquear el canal, lo activan de forma persistente, anómala, generando una despolarización sostenida de la membrana neuronal que altera profundamente la conducción nerviosa normal. Esta activación persistente explica la combinación particular de manifestaciones neurológicas, gastrointestinales y cardiovasculares características del cuadro. Los síntomas son en fase gastrointestinal inicial dentro de las primeras horas, como náuseas, vómitos, diarrea y dolor abdominal. En fase neurológica, parestiasis, prurito generalizado, inversión característica de la sensación térmica, descrita como sensación de quemazón intensa al contacto con objetos o líquidos fríos, mialgias difusas y debilidad muscular. Manifestaciones cardiovasculares como la bradicardia y hipotensión arterial en los casos de intensidad moderada grave, y síntomas neurológicos, en particular las parestiasis y la alteración de la sensación térmica, pueden persistir durante semanas o incluso meses después de la resolución del episodio agudo. No existe un antídoto específico para la intoxicación por ciguatoxina y el manejo terapéutico es fundamental del sintomático y de soporte hidroelectrolítico, dada la frecuencia e intensidad de las pérdidas digestivas. Se ha descrito en la literatura el uso de manitol por vía endovenosa como beneficiario clínico que
parece limitarse a las primeras 24 horas de evolución del cuadro. La recuperación completa, particularmente de los síntomas neurológicos, puede ser considerablemente prolongada. Le paso a mi compañero. Muy bien. Continuando, como se establecía en la primera parte, en el territorio peruano hay una notable diversidad de especies peligrosas. La clasificación anatómica y ecológica que se ha abordado ha eh, hecho un precedente para el sustrato biológico de este problema, como las rayas marinas y las mantarrayas amazónicas, los peces escorpión, los peces sapo, y asimismo se establecieron los vectores de intoxicaciones por consumo, primariamente los peces globo, que son los portadores de la tetrodotoxina, y los grandes depredadores petrágicos como las barracudas, vectores de la cigotoxina. Tenemos como primer punto la fisiopatología y mecánica de los venenos proteicos. Cuando el envenenamiento ocurre por inoculación, es decir, un ictioacatoxismo, constituye un mecanismo de defensa activa y en ocasiones de predación. Las especies dotadas de este mecanismo poseen aparatos glandulares especializados asociados a espinas aserradas o aguijones. Y al momento de la penetración mecánica en los tejidos de la víctima, la vaina tegumentaria que recubre la espina se desgarra, liberando un cóctel bioquímico directamente en el espacio intersticial e intravascular. A diferencia de las toxinas de consumo, estos venenos están compuestos predominantemente por macromoléculas proteicas, péptidos vasoactivos y enzimas que exhiben una marcada termolabilidad, es decir, que se desnaturalizan y pierden su actividad catalítica al ser expuestos a temperaturas superiores a los 40 grados o 50 grados. Tenemos, por ejemplo, el veneno de las rayas, que cuando el accidente provocado por las rayas, especialmente las endémicas de la cuenca amazónica, inocula un veneno caracterizado por una violenta acción proteolítica, mionecrótica y edematogénica. La complejidad de este veneno radica en la sinergia de múltiples componentes enzimáticos y peptídicos. Siguiente. Tenemos en primer lugar la presencia de la hialuronidasa. Es una enzima que actúa como un factor de dispersión. Su función es degradar el ácido hialurónico y otros glicosaminoglicanos de la matriz extracelular en los tejidos conectivos de la víctima, destruyendo la integridad estructural del tejido y facilitando la rápida difusión sistemática del resto de las toxinas inoculadas. En segundo lugar, se ha identificado la orpotrina, un nonapéptido con una profunda actividad vasoconstrictora. Eh, Investigaciones sobre el veneno de, por ejemplo, el potamotrigón orvinicti revelan que la orpotrina es capaz de reducir transitoriamente el diámetro de las arteriolas musculares en aproximadamente un 75%, alcanzando su pico de actividad a los 20 minutos de la inyección. Esta isquemia aguda y localizada no solo es la principal responsable del dolor lancinante y desproporcionado que experimenta el paciente, sino que la hipoxia tisular resultante exacerba la necrosis en el sitio de la punción. Adicionalmente, el veneno induce una respuesta proinflamatoria masiva, promoviendo el reclutamiento de leucocitos y la alteración de la microcirculación, lo que conlleva la formación de microtrombos venulares y extravasación de líquidos. Investigaciones recientes también sugieren variaciones ontogénicas de la toxicidad, es decir, que las rayas jóvenes y las hembras de ciertas especies presentan venenos con perfiles bioquímicos distintos que inducen una necrosis tisular más prolongada y severa. Siguiente. Continuando, tenemos la fisiopatología. Por ejemplo, el veneno de los peces sapos, eh, las naterinas, que son enzimas que exhiben actividad de
quininógenas que liberan calidina. La acumulación súbita de estas quininas vasoactivas producen una vasodilatación periférica extrema, un incremento en la permeabilidad capilar y la estimulación de los nociceptores, que se traduce en un edema de rápida instauración y un dolor insoportable. Junto a las aterinas, el veneno contiene natectina, una lectina tipo C monomérica de que actúa como un potente agente proinflamatorio, induciendo una movilización y degranulación masiva de neutrófilos, lo que prolonga la respuesta inflamatoria y retrasa severamente la cicatrización. Por otro lado, los bagres emplean un mecanismo de defensa análogo a través de las espinas aserradas de sus aletas dorsales y pectorales. Sus toxinas generan cuadros de espasmo arterial, coagulación venular local con formación de microtrombos y un incremento notable de la permeabilidad vascular, acompañados de dolor pulsátil. En el caso, por ejemplo, del bagre amazónico, el accidente suele complicarse por la retención de las espinas fuertemente aserradas que se anclan en el tejido y requieren extracción quirúrgica. Siguiente. Manifestaciones clínicas del envenenamiento. El curso clínico tras la inoculación de espinas de raya, por ejemplo, peces sapos o bagres, debe seguir un patrón temporal definido que abarca desde la emergencia álgica hasta las secuelas tisulares a largo plazo. Durante la fase aguda, durante las primeras 24 horas, el primer síntoma es el dolor agudo, punzante y lacerante, de aparición instantánea. La intensidad del dolor es frecuentemente descrita como insoportable y desproporcionada respecto a la magnitud de la herida penetrante. El dolor alcanza su punto álgido entre los 30 y 60 minutos posteriores a la picadura, irradiándose proximalmente a lo largo de la extremidad afectada y pudiendo persistir de forma continua hasta por 48 horas si no se aplica tratamiento térmico. La evaluación dermatológica temprana revela eritema perilesional, edema firme y progresivo, y una palidez central inicial atribuible al vasoespasmo isquémico inducido por péptidos como la apotrina. Conforme evolucionan las horas, pueden surgir equimosis, linfangitis y flictenas, con contenido serosanguinolento. Y en envenenamientos severos, generalmente asociadas a inoculaciones profundas en el torso o el cuello por mantarrayas o multiplicadoras, se documentan manifestaciones sistémicas que mimetizan una respuesta autonómica exacerbada, como hipotensión, palidez, diaforesis, náuseas, debilidad extrema, taquicardia o bradicardia paradójica, y en raras ocasiones insuficiencia respiratoria o shock. En la fase subaguda y crónica, es decir, de días a semanas, la cascada proteolítica desencadenada por el veneno conduce a la destrucción tisular. Las flectenas se reabsorben o rompen, dando paso a la formación de escaras negras y necrosis superficial o profunda que puede comprometer la fascia y el músculo subyacente. Un factor agravante de suma importancia es la flora bacteriana patógena inoculada junto con el moco del pez, o la retención de fragmentos aserrados de la espina, los cuales actúan como cuerpos extraños que perpetúan la infección. Estas lesiones tienden a cronificarse en úlceras de tórpida cicatrización que pueden incapacitar al paciente durante meses y con frecuencia exigen intervenciones de cirugía plástica reconstructiva, es decir, injertos o colgajos. Siguiente. Luego tenemos las manifestaciones clínicas por consumo. Por ejemplo, en la intoxicación por ciguatera es polimorfo, ya que se han documentado más de 175 síntomas y en su inicio es insidioso, ya que entre las 2 y 12 horas posteriores al consumo, el curso clínico se divide en 3 dominios. Y una de las características más insidiosas de la ciguatera es la cronicidad de los síntomas neurológicos, los cuales pueden perdurar durante semanas, meses e incluso años. Y pueden tener periodos de remisión y recaída que pueden desencadenarse nuevamente por el consumo de alcohol, cafeína y pescado que aún no sea tóxico, o nueces. Esta fatiga crónica y neuropatía a menudo es erróneamente diagnosticada como esclerosis múltiple o trastornos psicosomáticos. Por otro lado, la intoxicación por tetrodotoxina del pez globo representa una emergencia neurológica fulminante. El periodo de incubación es extremadamente breve, solamente de 10 a 45 minutos tras la ingesta, y debido a la rápida absorción de la toxina, la evolución clínica sigue una progresión en 4 grados de severidad. El primer grado, grado 1, tiene como manifestaciones las parestesias orales, es decir, el entumecimiento de labios y lengua, y de las yemas de los dedos, acompañados de náuseas y malestar gastrointestinal leve con conciencia intacta. En el grado 2 tenemos parestesias que se extienden al tronco y extremidades, desarrollo de ataxia,
marcha inestable y parálisis motora flácida temprana. En el grado 3 tenemos un compromiso neuromuscular. Tenemos distartria, disfagia, afonía, fasciculaciones y signos cardiorrespiratorios que inician con disnea profunda, hipotensión o hipertensión reactiva y cianosis. En el último grado, el grado 4, tenemos falla respiratoria inminente por parálisis completa del diafragma, arritmias, bradicardia extrema, pérdida de reflejos espinales y el paciente puede permanecer lúcido pero es incapaz de moverse o respirar, lo que progresa a un coma y una muerte por anoxia si no se interviene. Siguiente. Diagnóstico. El diagnóstico de los emponzoñamientos e intoxicaciones ictiológicas es clínico y epidemiológico, sustentado en la anamnesis detallada. Se debe indagar exhaustivamente sobre las actividades acuáticas recientes, el consumo de pescados y mariscos, el tipo de la especie, las vísceras consumidas y la aparición sincrónica de síntomas en otros comensales. En los accidentes por inoculación, la observación directa de la herida, es decir, la punción o laceración sangrante y edematizada, y el relato del contacto con especies como rayas o peces sapo establecen el diagnóstico. Se deben ordenar estudios radiológicos de forma mandatoria para descartar la presencia de fragmentos radiópacos en la espina retenidos en los tejidos profundos, ya que es un hallazgo frecuente que altera el pronóstico de curación. El diagnóstico diferencial de las lesiones en la Amazonía peruana incluye el accidente ofídico, debe diferenciarse con la mordedura por serpientes, y cuyos venenos hemorrágicos y protolíticos provocan un edema firme, progresivo, necrosis y dolores similares a los de la raya de río. Sin embargo, el accidente ofídico frecuentemente presenta alteraciones severas en los perfiles de coagulación, que son menos prevalentes en el caso de ictioacatoxismo puro. También debe diferenciarse del loxocelismo cutáneo, donde la evolución evoluciona a una placa dermonecrótica de instalación más insidiosa. En cuanto al ictiosarcotoxismo, la ciguatera y el tetrodotoxismo carecen de biomarcadores serológicos estándar en el ámbito de emergencias, y el estándar de oro toxicológico para la confirmación es el aislamiento de la toxina mediante cromatografía líquida de alta eficacia en los remanentes del pescado consumido o en el caso de la TTX en la orina o suero del paciente durante las primeras 24 horas. Siguiente. Primeros auxilios. En el caso del ictioacatoxismo, la inmersión de la extremidad afectada en agua caliente a temperaturas de 40 o 45 grados durante 60 a 90 minutos, ya que el calor inactiva las proteínas termolábiles del veneno, reduciendo el dolor significativamente. No se deben aplicar torniquetes ni realizar cortes. Para el caso del ictiosarcotoxismo, es decir, consumo, si la ingesta fue reciente menor a 2 horas y el paciente está consciente, se debe considerar el lavado gástrico o carbón activado en dosis de 1 gramo por cada kilogramo de peso. No se debe inducir al vómito si hay compromiso neurológico por riesgo de aspiración y se debe hacer un traslado inmediato a un centro hospitalario. Siguiente. Tratamiento hospitalario. Al ingresar al ámbito hospitalario, el abordaje difiere drásticamente según la naturaleza del evento. El manejo médico, por ejemplo, de lesiones por rayas, bagres y peces sapos, ya que hay una existencia de antídotos seroterápicos para las picaduras de estos peces. La terapia se sostiene más en pilares sintomáticos, quirúrgicos y antimicrobianos. En lesiones por inoculación se debe hacer la limpieza profunda de la herida, retiro de restos de espinas, profilaxis antitetánica y uso de antibióticos de amplio espectro, con especial cobertura para vibrio y aeromonas. En el caso de intoxicación sistémica por ingestión, se debe dar soporte vital avanzado, monitoreo hemodinámico y de la función respiratoria. Y ante parálisis por la tetrodotoxina se debe realizar una intubación y ventilación mecánica. Siguiente. En el manejo clínico, tenemos por ejemplo el manejo clínico de la ciguatera. El paciente intoxicado por la cigotoxina se beneficia de intervenciones tempranas y moduladores neurológicos. Por otro lado, el manejo clínico del tetrodotoxismo requiere un traslado urgente a una UCI, ya que el deceso ocurre por la asfixia vulvar periférica. En cuestión de la acción farmacológica, tenemos que para la ciguatera se recomienda una solución de manitol al 20% en dosis de 0,5 a 1 gramo por kilogramo vía IV, máximo de 30 minutos. El objetivo de esta es revertir el edema axonal y mitigar parestesias y disestesias térmicas agudas. En el caso de la ciguatera crónica se recomienda
amitriptilina o gabapentina, en dosis de 25 a 75 miligramos por día, y en el caso de la gabapentina de 400 miligramos cada 8 horas. El objetivo es controlar el dolor neuropático y disestesias a largo plazo. En el caso de que la ciguatera presente bradiarritmia, se debe elegir la atropina en dosis de 0,5 a 2 miligramos por vía intravenosa. El objetivo es antagonizar el exceso colinérgico y elevar la frecuencia cardíaca. En el caso de la ingesta del en tetrodotoxismo, se debe usar carbón activado, 1 gramo por cada kilogramo, para absorber la toxina no absorbida en el estómago. Siguiente. Epidemiología y casos reportados en el Perú. Tenemos que las playas del litoral norperuano como Piura y Tumbes concentran la mayor casuística de accidentes por rayas marinas del género Uritrigón y Gymnura, que se acercan a zonas someras para alimentar y desovar. Por ejemplo, en la playa de Colán, Piura, las autoridades sanitarias han reportado un brote abrupto con más de 50 bañitas afectados por picaduras de rayas en un lapso corto, que saturaron los servicios de emergencia, impulsando al MINSA a través de la Subregión de Salud Luciano Castillo a emitir alertas sanitarias urgentes sobre la presencia masiva de esta especie y protocolo de primeros auxilios. En la Amazonía, es decir, en regiones como Loreto, Cayali y Madre de Dios, el contacto con rayas dulceacuícolas del género Potamotrigón y Bagres es una patología diaria para los pobladores y agricultores y pescadores, generando cuadros de necrosis cutánea y, lamentablemente, debido a barreras geográficas y dependencia de remedios tradicionales que en ocasiones agravan las infecciones, los pacientes suelen llegar a los hospitales con una gangrena avanzada que exige una decisión quirúrgica e injertos. También el fenómeno del niño afecta la ciguatera. La ciguatera, que es históricamente endémica del Gran Caribe y la Polinesia. Sin embargo, su distribución está sufriendo una mutación geográfica debido al cambio climático. En años recientes se ha reportado clínicamente en la literatura biomédica casos severos de ciguatera en turistas que regresan de las playas del litoral peruano, evidenciando una instalación autóctona en la cadena trófica ciguatérica. Las investigaciones señalan que el fenómeno del niño ejerce un rol deleterio en las costas peruanas. Al suprimir la corriente fría de Humboldt e inducir un calentamiento superficial del océano, el niño promueve la tropicalización de los ecosistemas, que facilita la proliferación acelerada de los dinoflagelados bentónicos hacia latitudes más australes. Este calentamiento migra a especies ícticas de aguas cálidas, observándose la captura accidental masiva del pez globo en los puertos pesqueros de aguas usualmente frías como Sechura, Paita y Chimbote. Siguiente. Perspectivas de investigación y aplicaciones biomédicas. Los mismos mecanismos moleculares que dotan a estos venenos de su letalidad en la naturaleza, al ser decodificados e intervenidos a dosis minúsculas o de forma sintética, constituyen actualmente la vanguardia del diseño farmacológico biotecnológico, con investigaciones en el curso del más alto nivel académico. También tenemos que la identificación precisa de las especies montañosas en el Perú ha avanzado gracias a herramientas de genómica moderna, como un estudio clave, por ejemplo, ha desarrollado en los manglares de Tumbes, usando la técnica DNA barcoding o código de barras de ADN, secuenciando el gen COI para identificar especies morfológicamente ambiguas. Este estudio documentó la presencia de 10 especies venenosas y tóxicas en los estuarios, lo que identificó un enjambre genético de peces lobos del género Sporoebides, confirmando que las aguas limítrofes peruanas sustentan poblaciones maduras de portadores de tetrodotoxina. Siguiente. Para terminar, tenemos las conclusiones. Tenemos que la biodiversidad hidrobiológica peruana esconde en sus litorales y cuencas una variedad de peces tóxicos que urge la vigilancia epidemiológica. Y el análisis fisiopatológico consolida que, independientemente del mecanismo, ya sea a través de inyecciones protolíticas de rayas y peces sapos, o el sabotaje biofísico insidioso a nivel de canales de sodio neuronales ejecutados por las indestructibles ciguatoxinas y tetrodotoxinas, amenaza la fisiología humana, es potencialmente letal y discapacitante. Y ante la inexistencia de antídotos universales para los venenos ictiológicos proteicos o contra agentes moleculares que desactiven los neurobloqueadores alimentarios de la tetrodotoxina y ciguatoxina, la sobrevida de los pacientes y la mitigación de las secuelas, como las necrosis profundas o neuropatías térmicas crónicas,
recaen enteramente en el conocimiento técnico del personal de la salud de primer contacto. La termoterapia temprana para empozoñamientos inyectables, el lavado gástrico, la terapia con manitol y soporte respiratorio vital invasivo continúan siendo las doctrinas primordiales de salvamento. Siguiente. Gracias. Bien, jóvenes, muy extenso, pero bien. ¿Alguna pregunta, consulta de compañeros? Bien, entonces, ¿qué otro grupo va a exponer? Sí, profesor, bueno, me voy a poner mi grupo, en un momento presento. Ya. ¿Me confirma si pueden ver, por favor? Sí, sí se puede ver. Ya. Ya. Bueno, empiezo. Buenos días, buenas tardes ya, profesor y compañeros. Esta vez a nosotros nos toca exponer plantas tóxicas de uso industrial. Los integrantes somos Erso Macetas Córdoba y Gracie Hurtado Serna. Siguiente. Bueno, en esta primera parte, que es la introducción, primero partiremos de qué son las plantas tóxicas de uso industrial. Estas son especies vegetales que van a contener sustancias capaces de producir efectos dañinos en el organismo, como alteraciones fisiológicas, intoxicaciones e incluso cuadros graves. Sin embargo, a pesar de este potencial tóxico que van a tener estas, también poseen un importante valor económico, ya que son utilizadas también como materia prima en distintas industrias como principalmente la industria farmacéutica y en la agroindustria también. También en la textil, cosmética o química. Estas plantas van a producir metabolitos secundarios, por ello son relevantes, ya que estas tienen gran actividad biológica. Entre las más importantes se encuentran los alcaloides, los glucósidos cianogénicos, las resinas y los aceites esenciales. Dependiendo de la especie, estos compuestos pueden ser tóxicos para el ser humano o los animales, pero al mismo tiempo también pueden aprovecharse de forma controlada para obtener medicamentos, almidones, harinas, aceites, colorantes u otros productos de interés industrial. Desde el punto de vista farmacognóstico, estas plantas son importantes porque van a constituir una fuente natural de principios activos. Su estudio va a permitir identificar los metabolitos secundarios presentes, aislar compuestos que van a servir como base para medicamentos, establecer métodos de control de calidad de drogas vegetales y también establecer métodos adecuados de recolección, conservación y procesamiento. Y ahora pasando a la importancia toxicológica, desde este punto de vista toxicológico, su estudio va a ser fundamental porque va a permitir reconocer las sustancias tóxicas presentes en la planta para comprender su mecanismo de acción en el organismo, identificar síntomas y signos de intoxicación, prevenir intoxicaciones ocupacionales, accidentales o alimentarias y establecer medidas de seguridad en su manipulación industrial. Siguiente. Bueno, en esta segunda parte tenemos la clasificación según el uso industrial que se le dé, ya que estas plantas de uso industrial pueden clasificarse, depende al sector que sean aprovechadas, y eso va a permitir entender que una misma planta puede tener valor económico por sus compuestos químicos, aunque estos también impliquen un riesgo tóxico. En la primera categoría, esta va a corresponder a las plantas de interés farmacéutico. Estas son aquellas que contienen principios activos utilizados en la elaboración de medicamentos o como materia prima para la industria farmacéutica. Muchas producen compuestos con acción sobre el sistema nervioso, el dolor, la tos o el músculo liso. Debido a la potencia de estos principios activos, suelen requerir un uso estrictamente controlado. Y un ejemplo representativo de esta categoría sería el papaver somnífero.
Y bueno, pasando a la segunda categoría es de las plantas de interés agroindustrial. Estos se tratan de especies vegetales empleadas para la producción de almidones, harinas, féculas, aceites, alimentos procesados o bioproductos. En muchos casos contienen sustancias tóxicas naturales que deben eliminarse o reducirse mediante procesos tecnológicos como lo es la cocción, la fermentación, el secado o lavado antes de su consumo o industrialización. Un ejemplo de esto es el Manihot esculenta. Y bueno, en tercer punto tenemos las plantas de interés textil o químico. Estas van a ser obtenidas o van a ser utilizadas para la obtención de fibras, resinas, colorantes o compuestos químicos. Y estas, aunque tienen un gran valor industrial, algunas contienen sustancias irritantes, corrosivas o tóxicas para el ser humano y los animales. Un ejemplo de esas es el Resinus communis. Y bueno, pasando al cuarto punto, que es las plantas de interés cosmético perfumistas. Estas son aprovechadas por sus aceites esenciales, extractos aromáticos, resinas o compuestos volátiles, empleados en la industria cosmética, perfumera o de higiene personal. Algunas de estas sustancias pueden ser sensibilizantes, irritantes o tóxicas si no se manipulan adecuadamente. Un ejemplo es la Nerium oleander. Siguiente. Bueno, ahora voy a dar el ejemplo de una planta de interés farmacéutico, como lo mencioné, que es la Papaver somniferum. Esta es de la familia Papaveraceae. Su nombre común es la amapola del opio o adormidera. Y la parte que se va a utilizar de esta es el látex de secado extraído de las cápsulas inmaduras del opio. Y bueno, su hábitat es originaria del Mediterráneo y Asia Occidental. Entre los principios activos que contiene esta, va a contener alcaloides isoquinolínicos presentes en el látex, siendo las más importantes la morfina, que es un analgésico potente utilizado en el tratamiento del dolor intenso, también la codeína, que tiene una acción subtusígena y también puede emplearse como analgésico suave, la tebaína, que es importante como precursor de la síntesis de otros opioides, también la papaverina, que tiene acción antiespasmódica sobre el músculo liso, y la noscapina, que se usa principalmente como antitusigeno no narcótico. Desde el punto de vista industrial y farmacéutico, esta planta es muy valiosa por el opio obtenido, por el opio crudo, del cual se aíslan los alcaloides, y estos compuestos son materias primas fundamentales para la elaboración de analgésicos opioides, como es la morfina, codeína, oxicodona, para la producción de antitusigenos, para el tratamiento de tos, para el desarrollo de antiespasmódicos y para investigación y síntesis de nuevos fármacos derivados de los alcaloides opiáceos. Entre su toxicidad, esta se va a deber principalmente a los alcaloides opiáceos que van a contener, especialmente la morfina, que va a actuar depresión del sistema nervioso central, y los efectos tóxicos que esta va a producir es somnolencia intensa y depresión del sistema nervioso central, miosis, que es la contracción de las pupilas, náuseas y vómitos, depresión respiratoria, que puede llevar esta a una insuficiencia respiratoria, disminución del estado de conciencia, confusión, y en estados graves puede conducir el coma. También esta genera dependencia, tolerancia y riesgo de adicción, y en dosis altas esta puede producir un paro respiratorio, colapso e incluso la muerte. Debido a su alta toxicidad y capacidad de generar dependencia, el manejo de esta planta y sus derivados deben realizarse con estrictas medidas de seguridad en cultivo, procesamiento, transporte y uso médico. Siguiente. Bueno, el siguiente es un ejemplo de una planta de interés agroindustrial, que es la Manihot esculenta. Y esta tiene como nombre común, bueno, la yuca, mandioca, como se dice en otros lugares, y la parte utilizada de esta va a ser principalmente las raíces, también las hojas en algunas variedades, y bueno, esta es originaria de América del Sur. La yuca va a tener glucósidos cianogénicos, principalmente la linamarina,
y lotustralina. Y cuando el tejido vegetal de esta se rompe, estos compuestos se hidrolizan y liberan ácido cianhídrico y esta va a ser una sustancia altamente tóxica. Bueno, el ácido cianhídrico impide que estas células utilicen oxígeno, afectando lo que es el sistema nervioso y otros órganos vitales. Si la yuca no se procesa de forma adecuada, puede causar intoxicación por cianuro. Y entre estos síntomas de intoxicación se encuentra lo que es la cefalia, que es el dolor de cabeza, los mareos, náuseas, vómitos, debilidad y dificultad respiratoria. En casos severos, puede provocar convulsiones, colapso, daño neurológico e incluso la muerte. Afortunadamente, la toxicidad de la yuca se ha visto que se puede reducir mediante un procesamiento adecuado y entre los principales métodos está el pelado, que va a eliminar la parte de los compuestos químicos, de los compuestos tóxicos y químicos de la cáscara. También el remojo, que va a favorecer la disolución de sustancias solubles. La fermentación, que esta va a ayudar a degradar los glucósidos cianogénicos. La cocción, que va a hacer que volatilice la parte del ácido cianhídrico. Y el secado, bueno, lavado y secado, que también contribuyen a disminuir su toxicidad. Desde el punto de vista toxicológico, esta planta va a ser de gran valor económico y alimentario, pero también puede ser peligrosa si no se procesa adecuadamente. Por ello, el conocimiento de sus compuestos tóxicos y de las técnicas de detoxificación es fundamental para garantizar su consumo seguro y su aprovechamiento industrial. Siguiente. Ahora sí le doy pase a mi compañero. Bueno, ahora pasando igual también a plantas de interés químico, cosmético o energético, tenemos algunos ejemplares más, por ejemplo, el resinos comunes, como ya mencioné mi compañera anteriormente. Bueno, esta planta, también conocida como resino o la higuerilla, también pertenece a la familia de las Euphorbiaceae y además también es una planta que se utiliza mucho en la industria debido a la producción del aceite de ricino. También se utilizan en cosméticos, lubricantes, en pinturas, plásticos biodegradables y más. Entonces, ¿cuál es el principal compuesto tóxico de esta planta? Es la ricina, ya que es una toxina vegetal que es muy potente. Además, también tiene la ricinina, que es un alcaloide tóxico neuroactivo. Bueno, ¿cómo es que funciona estos tóxicos o cómo es que produce la intoxicación? Bueno, lo que hace es que esta toxina va a ingresar a la célula, se va a unir a los receptores de membrana, va a penetrar mediante la endocitosis y va a inactivar a la subunidad 60S de ribosoma. Esto lo que hace es detener la síntesis proteica y, digamos, una exposición prolongada o tal vez una dosis muy alta, lo que va a causar es la muerte celular y haciendo daño, ¿no? En cuanto a vías de exposición, tenemos la ingestión de semillas, que digamos es la semilla donde más se concentra o donde hay más presencia de esta toxina. Además, también se da por inhalación del polvo, un contacto dérmico o una exposición ocupacional. ¿Cuál es la importancia, digamos, toxicológica o los aspectos más importantes en cuanto a esta planta? Es que la ricina es una de las toxinas vegetales, digamos, más peligrosas, ya debido a su alta toxicidad, a la facilidad de su extracción, y también ha sido considerado antiguamente como un arma o, bueno, su uso potencial bioterrorista, debido a que una pequeña dosis o cantidad es muy, bueno, sí sirve para causar un daño severo. Pasando a otra, digamos, a otra planta, tenemos a la Jatropha curcas, que es el piñón mexicano o la Jatropha, el cual, digamos, tiene una importancia industrial que también es utilizada, digamos, en la producción de biodiesel, aceites industriales, jabones y fertilizantes orgánicos, y además también tiene una importancia energética debido a su alto contenido lipídico. También esta pertenece a la familia de las Euphorbiaceae. En cuanto a sus principales compuestos tóxicos, tenemos a los éteres de formol, que son irritantes y citotóxicos. También tenemos la curcina, que es una proteína tóxica similar a la ricina, pero esta es un poco menos potente.
¿Cuál es su mecanismo toxicológico? Bueno, los ésteres de formol que van a activar a la proteína quinasa C. Y esto va a alterar a las señales celulares. ¿Y cuáles son las consecuencias de esto? Bueno, vamos a tener una inflamación intensa, estrés oxidativo, daño gastrointestinal y una alteración celular. Y también una posible hepatotoxicidad. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de estas intoxicaciones? Bueno, vamos a tener eh, náuseas, vómitos, mareos, también una dermatitis, como mencioné, inflamaciones, irritación ocular. Y el riesgo industrial de esto es que durante, digamos, la extracción del aceite del Jatropha carburgas y su procesamiento de semillas pueden ocurrir, digamos, el contacto con las toxinas, la inhalación de estas partículas y la contaminación ambiental. Ahora, pasando con con la nicotiana tabacum, que es el tabaco. Bueno, esta pertenece a la familia de las Solanaceae y también se utiliza para la producción de nicotina. ¿Cuál es la importancia industrial de esta? Es que, digamos, está en la industria tabacalera, como mencioné anteriormente, la producción de nicotina, los insecticidas agrícolas y también productos químicos. ¿Cuál es el principal compuesto de esta planta? Como mencioné, es la nicotina, ¿no? Que es un alcaloide altamente tóxico y además adictivo. El mecanismo toxicológico de esta es que puede actuar sobre los receptores nicotínicos de la acetilcolina. Según estos receptores, produce una estimulación excesiva y luego ocurre, digamos, un bloqueo neuromuscular. ¿Cuáles son los efectos fisiológicos que causa esto? Al sistema nervioso, pues temblores, convulsiones y la dependencia. En cuanto al sistema cardiovascular, una hipertensión, una taquicardia y también puede ocurrir arritmia. En cuanto al sistema respiratorio, una depresión respiratoria en intoxicaciones severas, cuando, digamos, se ha tenido una dosis muy elevada, ¿no? En cuanto a la intoxicación ocupacional, puede producir la enfermedad del tabaco verde, y esto se dio o se da en trabajadores agrícolas por la absorción dérmica de la nicotina a través de la piel. ¿Cuáles son algunos síntomas de esto? Bueno, tenemos mareos, tenemos náuseas, vómitos, cefalea y debilidad, ¿no? Entonces, el riesgo industrial de esto es que la manipulación y el procesamiento del tabaco van a generar exposición a la nicotina, causando esta intoxicación aguda o crónica, dependiendo, y también especialmente en los trabajadores que trabajan día a día con estos, ¿no? Bueno, ahora, ¿cuáles son los riesgos psicológicos del aprovechamiento industrial? Bueno, tenemos riesgos principales, tenemos también consecuencias en la salud y algunas medidas de seguridad que podemos aplicar. En cuanto a los riesgos principales, la exposición ocupacional, digamos, ya sea por inhalación de polvos o vapores, el contacto térmico como mencioné anteriormente con el tabaco, o la ingestión accidental durante la manipulación de este. También una contaminación ambiental, ya que no solamente, digamos, la persona, los trabajadores, tanto los consumidores van a ser, digamos, afectados, sino también el ambiente. Puede afectar el agua, el suelo, el aire, la fauna, flora, algunos cultivos, y esto genera un impacto ecológico. También pueden, digamos, o bueno, son usados como residuos industriales tóxicos. Estos desechos vegetales van a contener alcaloides, toxinas proteicas y compuestos irritantes oxidotóxicos que al final van a afectar ya sea como mencioné anteriormente, ¿no? A la fauna, flora y más. También tenemos la intoxicación accidental. ¿Qué puede ocurrir, digamos, cuando los trabajadores agrícolas en estas industrias extractivas o los laboratorios en el manejo de la materia prima van a, digamos, por así decirlo, estar expuestos a esta intoxicación, ya sea casualmente o a propósito, ¿no? Y por último, el riesgo crónico, ya que una exposición prolongada puede causar la neurotoxicidad, como puede ser el aceite, la resina, también puede causar hepatotoxicidad, alteraciones respiratorias y aumentar el riesgo de cáncer, en algunos casos. ¿Cuáles son las consecuencias en la salud? Alteraciones gastrointestinales, efectos neurológicos, afectaciones respiratorias, como mencioné también daño hepático renal y efectos crónicos. Y todas estas se dan justamente debido a exposiciones agudas y crónicas. Y por último tenemos medidas de seguridad, ¿no? Bueno, el uso de protección personal, eso es obligatorio para para todas las personas que estén en contacto directo. El uso, digamos, de guantes, mascarillas, gafas y ropa de protección, todo lo que son los EPP, ¿no? También la ventilación industrial, ya que esto reduce la exposición a los polvos o vapores y aerosoles tóxicos en este ambiente laboral, dependiendo qué tipo de industria es la que está siendo aplicada, bueno, donde se está dando la extracción.
También tenemos una capacitación toxicológica, el cual, digamos, los trabajadores tienen que conocer el riesgo sobre los síntomas de intoxicación y también los primeros auxilios que podrían hacer en caso suceda, ¿no? El manejo adecuado de residuos. Una eliminación segura y el tratamiento de residuos y control de la contaminación ambiental también va a ayudar a reducir bastante la exposición después, o bueno, la intoxicación después de todo el proceso. Y por último, los protocolos de emergencia. La descontaminación, la atención médica inmediata y el control de derrames también van a ayudar a reducir bastante los riesgos de intoxicación. Entonces, como conclusiones, tenemos que las plantas tóxicas poseen una gran importancia industrial debido a sus compuestos bioactivos y a las aplicaciones económicas. Especies como resinos comunes, el Catarbaculcas, la nicotina tabaco tienen aplicaciones químicas, energéticas, insecticidas, pero también representan riesgos importantes. Los compuestos pueden producir efectos graves a nivel gastrointestinal, neurológico, respiratorio y celular. Y por último, que la toxicología industrial es fundamental para prevenir las intoxicaciones y proteger la salud ocupacional y ambiental. Bueno, eso sería todo por nuestra parte, profesor. Y gracias. Bien. Lo que faltaría agregar acá no es con respecto a toxicidad, sino que hay plantas, por ejemplo, que tienen principios cancerígenos. Se sabe, ¿no? Que hay carpinteros, por ejemplo, que sufren de cáncer a fosas nasales, vías respiratorias, justamente por problemas de algunas maderas, ¿no? Se sabe, algunas maderas son cancerígenas, otras no se sabe, pero también hay que tener en cuenta que ellos, aparte de las maderas, están expuestos a lo que son los solventes por las lacas que usan, ¿no? Pero en línea general está bien por eso. Felicidades. Gracias. ¿Alguien más podría o dos nomás? Ya, lindo, ok, gracias. Entonces, jóvenes, nos estamos viendo la próxima semana. Ojalá no hayan problemas de luz ni cosas por el estilo. Cuídense, Dios los bendiga. Un abrazo a ustedes.